y hubo abordaje del lobo en Córdoba. Justamente es el título de este análisis, de este video, de lo que fue la victoria de Gimnasia en Alberdi ante Belgrano por 1-0, en lo que fue la fecha 16 de la Liga Profesional del Torneo Apertura 2026. Gran triunfo de Gimnasia, gran triunfo del equipo de Ariel Pereira, que ya cosecha 5 victorias consecutivas. Sí, parece poco, es rápido decirlo, pero 5 victorias cosechó Gimnasia de la mano del Pata Pereira, 3 por el torneo local, 2 por Copa Argentina. Esas 3 victorias en el torneo local, sumando obviamente en la cuenta a esta que tuvimos ayer en Alberdi, a Gimnasia lo posicionan sexto y se mete de lleno, con muchísimas chances de meterse entre los 8 justamente para lo que será los playoffs de este torneo Apertura. Gran triunfo de Gimnasia, muy bueno desde todo sentido, desde lo que es el resultado para la tabla, que ya lo comenté, y obviamente desde lo que fue el funcionamiento del equipo, porque más allá de la expulsión de Rica, uno de los defensores del equipo cordobés, Gimnasia siempre manejó el tiempo y el ritmo del partido, porque antes de la expulsión, en los primeros 25 minutos fue más que el equipo local, le sacó la pelota, se mostró un Gimnasia muchísimo más intenso de lo que venía haciendo, mucho más preciso con los pases, y cuando vos tenés jugadores de buen pie y encima están precisos, empezás a hacer la diferencia. Porque hoy tuvimos a un gran Nacho Fernández, que ya hablé de la jerarquía que tiene Nacho, que obviamente no descubrí nada, pero me parecía que era importante marcarlo. Bueno, volvió a ratificar eso, apareció otra vez la pegada de Nicolás Barros Echelotto, pero me voy a quedar con una aparición que yo había criticado que no estaba justamente apareciendo, y es la de Nacho Miramón. Gran partido del ex Lille y ex Boca. Grandísimo partido, volvió a ser ese Nacho Miramón que salió de Gimnasia, que fue vendido a Francia, ese jugador con un segundo más que el rival, con temple a la hora de ir a marcar, con precisión en los pases, con presencia en la mitad de la cancha. Volvió a ser ese Nacho Miramón y Gimnasia ayer lo disfrutó. Gran partido de Nacho Miramón. La verdad que da gusto que vuelva a encontrar ese nivel, porque le costó volver justamente a mostrarse cómodo. Creo que ayer en Alberdi fue el mejor partido justamente del nacido en Bolívar. Pero me quiero ocupar primero de hablar cronológicamente de lo que fue el partido. Gimnasia fue más que su rival. En la primera parte tuvo varias chances para poder abrir el marcador y lo termina encontrando el gol de la forma quizá más bizarra, más fea, más forzada y rara. Porque es un envío al área que termina siendo un centro apurado, sin mucho recorrido del número 10, en el que el Chelo Torres intenta meter la punta del pie para poder desviarla y no la toca nadie, y la pelota entra como pidiendo permiso. Pero antes de eso había tenido 2 o 3 llegadas claras. Justamente Ginesa también tiene un gol que le anulan al Chelo Torres con una gran asistencia de Nacho Fernández, que parece que tiene el mapa del equipo en la cabeza. Lo dejó solo al Chelo Torres, que definió de gran manera, pero por nada, muy poquito. El hombro del jugador de Gimnasia, el número 32, estaba adelantado y fue bien anulado por Araza. Después de la expulsión se hizo aún más énfasis en eso de que Gimnasia manejaba el ritmo del partido, Belgrano perdió la pelota y se ganó el repudio de su gente, que le encantaba cada algunos minutos movete pirata, movete. Gimnasia supo jugar con la pelota y con la desesperación del rival, se fue ganando en la primera parte, y en la segunda mitad Belgrano, con más empuje y abanderado con su número 10, intentó algo, intentó proponer, intentó incomodar al Mono Infran, que la verdad que tuvo una buena tarde. Justamente de eso me voy a ocupar. Voy a ir al 1-1, sin antes mencionar que Gimnasia no pasó en ningún momento grandes sobresaltos, y algo que hay que rever es la toma de decisiones en los metros finales, sobre todo en la segunda mitad cuando vos vas ganando.
Ante Estudiantes Río Cuarto no se pudo sentenciar el partido y ayer era un partido para a los 60, 70 minutos Gimnasia esté ganando por 2 goles de diferencia y sea el trámite muchísimo más tranquilo. Es cierto que hubo algunas jugadas claras, pero que no terminan siendo prolijas y hace que los jugadores tengan que rematar incómodos, que el pase sea un poquito más largo o más fuerte de lo que tiene que ser, se toman malas decisiones y no termina Gimnasia de dar el golpe y darle tranquilidad al partido con un 2-0, un 3-0. Le pasó con Estudiantes Río Cuarto, lo dije hace algunas semanas, y le pasó también hace nada, algunas horas en Alberdi. Ahora sí, yendo al uno por uno, bueno, hablando primero del árbitro, no hubo demasiado, me parece tuvo un buen partido Araza, es cierto que no ve el penal que fue gigante, que le hacen, que hay sobre el remate de Nacho Miramón, la mano del jugador de Belgrano, pero bueno, termina después siendo offside del Chelo Torres, también muy chiquito, de esas situaciones donde son offside fortuitos porque estaba cayéndose el número 32. Bueno, Gimnasia en esa no ligó, pero tuvo un buen arbitraje Araza. Hablando ahora sí del 1-1, buen partido del mono Infran. Volvió a ser un arquero seguro, un arquero prolijo, un arquero que te da seguridad en la salida de los centros. Creo que está volviendo otra vez a ser ese Nelson Infran que tanto necesita el arco de Gimnasia. Buen partido de Steinbach, siempre correcto, siempre prolijo. Ayer quizá no se lo mostró tan participativo en ataque, aunque sí hizo alguna de sus subidas, pero no se lo notó tan cómodo o tan influyente en el juego como en otras ocasiones. La defensa, la pareja de centrales, perdón, es de lo mejor que le vi a Gimnasia en los últimos 6 meses. Conti y Enzo Martínez fueron claves ayer ante Belgrano porque le dieron todo el tiempo seguridad desde el tener la pelota hasta también algunos cortes importantes, sobre todo en la primera parte de Germán Conti. Si las lesiones lo dejan al flaco, claramente Gimnasia tiene un defensor para poder cuidar y que le dé un salto de jerarquía a este plantel. Hay que ver, obviamente, como dije, si lo dejan las lesiones, porque ayer salió con un calambre y es propenso a tener siempre alguna lesión. Esperemos que este no sea el caso. Buen partido de Torrejón, sin demasiado, 6 puntos. Creo que terminó redondeando una buena tarde-noche en Alberdi. Max, otra vez imperial con el tema de los quites, con el tema del despliegue, con el correr, con el meter. Otra vez vuelvo a detallar algunos errores en los pases, pero lo de menos, ¿no? Hizo un gran partido Augusto Max, así que también se lo valora en la mitad de la cancha, una mitad de la cancha que tiene mucho buen pie y justamente con ellos voy a ir, pero necesita esa garra que le da el ex jugador de Quilmes. Nico Barros Echeloto, Nacho Fernández y Nacho Miramón, imperiales con la pelota, hicieron lo que quisieron, juntaron pases todas las veces que se lo propusieron y Gimnasia se gestó y gestó su triunfo gracias a ellos tres. La dupla de delanteros es de lo mejor que tiene el equipo de Pereira porque lo descubrió Pereira. Es algo que Gimnasia, el hincha de Gimnasia le venía pidiendo a Fernando Sanirato y no lo venía haciendo, venía siguiendo esa idea de jugar con un punta, jugar con volantes por afuera, pero bueno, demostró tanto Osmendi como el Chelo Torres que pueden ser complemento entre ellos y Gimnasia se hace de tener más peso también en la parte delantera. Después los ingresos, Juan Cruz Cortazo me parece que todavía peca de tener pocos minutos en la primera, de tener poco rodaje. Entró muy desesperado ayer después de la lesión de Conti y terminó cometiendo una falta importante ante Celarrayán que podría haber costado mucho porque le dabas un tiro libre casi en la puerta del área, en la parte del costado, para que Celarrayán pudiera patear al arco como lo hizo, que salió muy cerca. La verdad que, nada, detalles a corregir de Juan Cruz Cortazo, que hoy corre desde atrás. Después los ingresos de Panaro y de Torres creo que funcionaron. Se suman a esto que dije en un momento de
tratar de cerrar bien los partidos, de tratar de darle prolijidad en la toma de decisiones en el segundo tiempo. Es responsabilidad de los que entran desde el banco y Panaro no termina bien algunas jugadas. Torres, en menor medida que Panaro, se sumó ayer a eso de cuando tiene que gambetear del pase, cuando tiene que dar el pase quizás patea. Se lo notó ayer impreciso a Franco Torres, pero bueno, quizá con muchas ganas de demostrar y querer ganarse su lugar. Gimnasia tendría que haber liquidado el partido y no lo pudo hacer. Giovanni entró para cumplir prácticamente, no hizo demasiado, también entró en los minutos finales, en la salida de Nacho Fernández, y se dio una curiosidad, que es el no ingreso de Bautista Barros Echeloto para Gimnasia formar casi, te diría que una línea de 5 seguramente, porque iba a estar Stenbach en cancha y también Bautista. Bueno, no se terminó dando el cambio. Como dije, gran triunfo de Gimnasia, gran triunfo del equipo de Pereira en Alberdi, y ahora resta por esperar qué pasará el próximo fin de semana, porque todavía no hay fecha confirmada para enfrentar, para recibir, perdón, a Argentino Junior, y veremos, a ver, en qué posición queda Gimnasia. Hoy por la tarde puede llegar a quedar ya clasificado si es que Huracán no suma puntos, si es que Huracán no le gana a Argentino Junior en este cierre de fecha. Pero bueno, el Lobo pasa a depender de sí mismo, el empate lo clasifica sin depender de nadie, sin mirar resultados. Gimnasia clasifica cómodo y es importante. El tema de las rachas en el fútbol argentino siempre lo menciono. Vos tenés alguna racha de 3, 4 partidos donde tuviste alguna victoria y te metés mágicamente y automáticamente entre los 8 sin hacer demasiado esfuerzo. Ese es el formato del fútbol argentino y hay que poder aprovecharlo. Gimnasia tiene que aprovechar este formato que es nefasto, pero bueno, es a lo que se juega hoy por hoy. Triperos, les mando un abrazo, espero que hayan arrancado bien la semana después de lo que fue el triunfo del Lobo. Y nada, les dejo acá abajo para que comenten, para que pongan lo que quieran, lo que deseen, a ver cómo les pareció el partido y qué esperan, ¿no? Para estos playoffs que se vienen ahora para el Lobo. Les mando un abrazo.